Hola, buenas. Bueno, pues aquí estoy en casa igual que vosotros, así que vamos a ver si nos podemos ir acompañando con las prácticas. Mira, os voy a contar un poquito cómo es la idea. Vamos a hacer tres vídeos, uno de gimnasia, otro de pilates y otro de yoga. ¿Vale? Los vamos a colgar los tres, así que tendréis oportunidad de hacer la práctica de los tres. Si queréis de uno solo, podéis ir combinando lo que os apetezca. ¿Vale? Entonces, bueno, como la misma dinámica que hacemos en clase, pero con tiempos más cortitos. Como mucho andaremos entre unos 20, 25, incluso media hora con cada clase, y vosotros luego os organizáis como os apetezca desde casa, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que habitualmente utilizamos la esterilla. Yo, como tengo alfombra, no la voy a utilizar, pero si estáis en tarima, en madera, o estáis en cocina, en suelo rígido, podéis ponerla. Si ponéis la esterilla, ya sabéis que podéis poner la toallita y el botellín de agua, por si de vez en cuando, ya sabéis que, aparte de que podáis o no necesitar, nos va a venir bien, ¿vale? Ya sabéis que estos días, además, beber un poquito más de agua y estar bien hidratados es lo correcto. Así que pendientes todo el rato del agua. ¿Bien? Bueno, pues vamos a por ello. Iniciamos con pilates, así que estamos ya en el primer bloque. Vale, como ya sabéis, todos vosotros, todos los que ya habéis hecho pilates, empezamos siempre por la posición. Sabéis que empezamos siempre por la postura, de ahí nos vamos a la respiración y de ahí nos vamos al movimiento, a lo que sería el ejercicio. Así que nos vamos todos a por la posición. Posición de inicio, pies, anchura de caderas, que más o menos sería la distancia de un palmo entre un pie y otro. Siempre las rodillas desbloqueadas, que no estén completamente rígidas. De ahí ya vamos a neutralizar la zona de pelvis, ir abriendo un poquito el pecho, relajamos hombros, dejando que queden bien colocaditos en su sitio, y alargamos los brazos a los lados del cuerpo. ¿Vale? Desde ahí hacemos la autoelongación, llevando la coronilla hacia techo, y ya tenemos la postura inicial. La mirada, yo me estoy dirigiendo hacia la cámara, pero ya sabéis que la mirada siempre al frente, para que la barbilla esté en línea con el pecho, como si tuviésemos aquí una manzana que tenemos que sujetar entre barbilla y pecho. ¿Vale? Desde esa posición, tira de coronilla hacia arriba y partimos con la segunda parte, que es con la respiración. ¿Vale? Estamos en posición inicial, así que recuerda que vas a inspirar por la nariz y exhalar por la boca. Vamos con ello. Vamos tomando aire por la nariz, de manera que sintamos que vamos llenando y abriendo costados. Exhalando por la boca, llevamos el aire en dirección hacia el ombligo. Volvemos a tomar aire por nariz, abrimos costales y exhalando dirijo la atención con la exhalación por boca hacia ombligo. Y ahí vamos a empezar en la siguiente exhalación a empujar suavemente el ombligo, como si lo quisiéramos meter un poquito más hacia adentro, ¿vale? Vamos a presionar. Inspira abriendo costillas, exhala vaciando por la boca, dirigiéndote hacia el ombligo. Ahora vamos a tomar presencia, que notemos que el ombligo está ahí, que podamos llevarlo poquito a poco a contraer, que no solo es el ombligo, es todo el espacio del abdomen. Vuelve de nuevo, sin prisa, eso es, vas cogiendo tu respiración y exhalas apretando suavemente. Vamos a por una más. Inspiramos, abrimos, eso es, caja torácica, y exhalando vamos al ombligo. Vamos a por una más. Recuerda recolocar si algo de la postura se nos ha escapado, mientras continúa respirando, y voy a ir contigo. Iniciamos con la movilidad de toda la columna, así que, como ya sabéis, y los que estéis iniciando por primera vez pilates, os lo voy a ir recordando. Cuando tomemos aire, vamos a ir ya llevando la barbilla hacia pecho.
Cuando exhalemos por la boca, vamos entrando al redondeo y a la bajada progresiva del cuerpo. Si hace falta una pequeña parada para tomar aire de nuevo, la mirada ya está en las piernas y con la exhalación, si he hecho la parada, voy a continuar la bajada hasta venir con los brazos delante de la punta de los pies. La mirada, recuerda que va a ir entre rodillas. Si puedes aquí, estira un poquito las piernas sin llegar al bloqueo. Puedes inspirar de nuevo y exhalando, flexiónalas de nuevo y entra al redondeo de vuelta, recolocando una vértebra con otra mientras vas exhalando por la boca hasta la posición inicial. Vamos a por una más. Inspiro, barbilla a pecho. Exhalo redondeando lentamente. Ahora vamos a intentar hacer la exhalación larga hasta la bajada. Mirada entre piernas. Tomas aire por la nariz. Y exhalando vienes redondeando, recolocando vértebra con vértebra hasta llegar a la posición inicial. Recuerda que la barbilla, tanto en el inicio como en el final, va a ser la última que haga el movimiento. Ya estás tomando aire abajo y ya estás exhalando, recolocando, metiendo el ombligo para que eso te ayude a colocar el resto del cuerpo. Ya estás con la mirada al frente, ya estás tomando aire y ya estamos continuamente en el movimiento. Progresivamente estás llevando al cuerpo a la movilidad completa, atendiendo a tu respiración. Vamos a por una más. Inspira, barbilla, pecho, ya entras en la exhalación al redondeo, ya estás llegando a tocar pies, donde ahí tomas aire, haces una pequeña parada y con la exhalación empujas tu ombligo, le obligas a entrar para ayudarte y proteger lumbares y venir a la línea. Y última vez, inspiras, exhalas bajando, alargas brazos, mirada entre rodillas, tomas aire y exhalando una vez más te vas recolocando, volviendo a colocar toda la columna en línea, mirada al frente. Si algo se ha escapado, ajustas, ¿vale? Los hombros o la cadera que se ha querido ir o tus piernas si se han querido quedar demasiado estiradas. Eso es, vuelve a recolocarte. Bueno, hemos hecho la movilidad que nos ha ayudado a entrar en calor, hemos hecho ese calentamiento cortito. Vamos a entrar poco a poco en el inicio con equilibrio, ¿vale? Así que ahí mismo donde estás, voy a ir contigo. Vamos a entrar poquito a poco hacia la elevación de talones, elevación de brazos. Dejas que bajen los brazos y dejas que bajen los talones. Vamos a por una más. Vamos a inspirar en la subida. Vamos a exhalar con brazos largos en posición de V. Vamos a tomar aire trayendo brazos a los lados del cuerpo y recolocas la exhalación por boca apoyando la planta completa. Y de nuevo, inspiro, elevo, sostengo desde aquí con la exhalación, aprieto, contraigo abdomen para ayudarme a continuar esa línea de todo el cuerpo. Bajo, primero brazos tomando aire, mantengo todavía esas puntas ayudándome al equilibrio y exhalo en la bajada. Intenta no volcarte hacia adelante, que sea un venir hacia arriba con la inspiración. Exhalar, alargando brazos. Inspirar por nariz, bajando brazos, sosteniendo la postura del cuerpo. Y exhalar por boca mientras bajo, manteniendo siempre el abdomen contraído. Inspiro.
exhalo, ahí estoy en la contracción. Inspiro sin soltar el abdomen y exhalo en la bajada. Y última vez, vamos a por una más. Recuerda hacia arriba en la inspiración. Alarga esa línea, brazos en V, exhalando. Inspira, dejando que bajen los brazos. Y la exhalación te va llevando al apoyo y a la posición inicial. Bien, vamos a por uno más. El favorito para todos. El ejercicio, alguna se va a reír cuando lo esté recordando, porque lo que vamos a buscar es no mover la cadera y mover solo cintura. O dicho de otra manera, voy a mover la cintura sin que se muevan mis caderas. Así que vamos a llevar los brazos poquito a poco a los lados del cuerpo. Voy a dejar las palmas por ahora mirando hacia adelante y voy a ir buscando el movimiento hacia mi derecha, volviendo al centro, hacia mi izquierda. Y te lo voy a ir recordando por si ya se nos ha olvidado, que el movimiento tiene que ser muy cortito. Si el recorrido es largo, cuidado, que eso es mala señal. Quiere decir que estás moviendo la cadera, aunque no te des cuenta. Así que vamos a intentar que los brazos acompañen en la línea, no se escapen, y que el recorrido sea muy corto, intentando intuir el movimiento solo en la cintura. ¿Vale? Te voy a colocar ya la respiración, ahora que más o menos vamos entrando, y cuando hagas el pequeño giro vas a exhalar, cuando vuelvas vas a inspirar. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Son respiraciones cortitas. Recuerda que siempre las exhalaciones van por boca. Y recuerda, sobre todo, que el trabajo principal, donde tienes que sentir, donde tienes que estar presente, es en la zona del core, del abdomen, tanto por delante, abdomen, o por detrás, en caso de que vayamos hacia lumbares. Eso es. Y una vez más, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras. Si giramos las palmas hacia abajo y mantenemos la línea de los brazos, entramos ya a calentar, a notar el calorcito en los hombros, en la parte alta de la espalda. Y desde aquí vamos a ir poco a poco al movimiento solo de los brazos. Insiste en que sea un recorrido corto, ¿vale? Que busques todo el rato la línea de tus brazos. Si no tienes espejo como yo, vamos a ver qué pasa. Puede que se escape un poquito. Si tienes espejo puedes ver y comprobar si se está queriendo ir. Vale. Vamos a hacer la última vez. Vamos a buscarlo con la izquierda. Y cuando llegues al centro, a la línea de hombros, muñecas, vamos a girar las palmas boca arriba. Y ahora sí, vamos a buscar el recorrido completo. Fíjate que tu mano izquierda está buscando el suelo y la derecha el techo. Así que tomaremos aire y exhalaremos. Tomaremos aire, siempre a la línea, y exhalaremos. Tomaremos aire, exhalaremos. Tomaremos aire, exhalaremos. Atento a tus rodillas, a ese abdomen, a esa cadera que quiere escaparse de su posición. Eso es. Y vamos a la última. Vuelve al centro, baja girando brazos, palmas, baja tus brazos. Perfecto.
Bien, vamos a seguir con un poquito de movilidad en brazos y esta vez vamos a añadir también el equilibrio. Así que vuelve a revisar tu posición, tu mirada, tu barbilla, ¿sí? Ese querer elongar, y desde ahí vamos a ir elevando brazos por delante y vamos a ir elevando rodilla derecha. Lo vamos a mantener, lo vamos a respirar y vamos a dejar que baje pierna derecha a su lugar de inicio, y los brazos también a su lugar inicial. Vamos a elevar de nuevo brazos y nos vamos a ir con la pierna izquierda. Deja el peso sobre la derecha y eleva rodilla izquierda. Necesito estar respirando conscientemente, notando cómo el aire entra por la nariz, cómo va saliendo por la boca, dirigiendo la presión, la contracción en el ombligo, y bajamos pierna y pie a su lugar, intuimos que está en su lugar y bajamos brazos. Bien, poquito a poco, para ser la primera sesión, la parte de pie la finalizamos y nos vamos a ir al suelo. Así que vamos a ir tumbándonos boca arriba. Vamos a ir dejando las piernas recogidas, apoyamos la columna, apoyamos la cabeza y dejamos los brazos a los lados del cuerpo. Desde aquí vamos a ir buscando elevar pierna derecha, la puntita del pie extendida, el empeine bien largo, y desde ahí buscamos pierna larga a ras del suelo mientras tomamos aire, y exhalando venimos a colocar el pie en flex. Inspiramos punta larga, exhalamos el pie en flex. Inspiramos sin llegar a tocar suelo. Exhalando venimos a la línea de la cadera. Inspiro largo, exhalo en flex. Inspiro largo, exhalo en flex. Inspiro largo, exhalo en flex. Recojo y busco el apoyo. Vamos con la otra pierna, exactamente igual. Recuerda primero colocar la posición a la que vas a querer llegar. No me voy a venir aquí ni me voy a quedar aquí. Justo la línea con mi cadera. Voy a empezar con punta larga y voy a ir tomando aire, bajando. Pierna paralela al suelo. Al exhalar, cambio el pie a flex. No subas más. Esta es la línea de tu cadera. Inspiro largo. Exhalo en flex. 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 Me quedan dos. Inspiro largo. Exhalo en flex. Y la última. Inspiro largo, exhalo, en flex. Recojo poquito a poco, flexionando rodilla. Y paso de cadena cerrada, he estado en cadena abierta. Voy a pasar a dejar las dos piernas en alto. En vez de subirlas de golpe, recuerda, como decimos siempre en clase, primero una y después la otra. Desde aquí, juntamos rodillas y pies, buscamos extensión, alejamos un poquito. Si te alejas demasiado, recuerda que luego hay que volver
y te va a costar demasiado y vas a tirar del lumbar. Así que recuerda alejarte solo un poquito para volver a recolocar la línea. ¿Bien? Partimos de la flexión y tomamos aire, exhalamos, tomamos aire, exhalamos. Inspiro, alargo, exhalo, alejo, inspiro, acerco y exhalo, recojo. Inspiro, alargo, exhalo, alejo, inspiro, vuelvo, exhalo, flex. De nuevo, inspiro, alargo, exhalo, alejo, inspiro, acerco a la línea y bajo. Continúa 2 más y te voy explicando que si tu barbilla se ha disparado, se ha levantado, tráetela poquito a poco, recógela hacia pecho, ¿vale? Esto es fácil que pase habitualmente, estamos colocando el esfuerzo y la atención en las piernas o en el abdomen y se nos va olvidando que la barbilla, el mentón, tiene que estar ahí bien colocadito. Ven conmigo a la última. Inspira, exhala, inspira y exhala. Bien, genial. Vamos a dejar que baje primero una pierna y baje después la otra. Vamos a por el abdominal. Exactamente el trabajo más concreto para abdomen. Llevamos las manos detrás de cabeza, nunca entrelazadas, nunca empujando, siempre dejando un poquito de distancia entre una mano y otra en la zona occipital, la zona de huesito, que no bajamos hasta nuca, y más o menos detrás de orejas, para no tener la tentación de que las manos quieran ayudar. Así que desde ahí vamos a ir buscando la mirada a techo, hombros y codos relajados, no van a tampoco querer ayudarme en la subida, así que ponemos toda la atención y el esfuerzo cuando la exhalación nos lleve a hacer la contracción. Ahí es donde está el máximo esfuerzo. Así que vamos a por ello. Inspiramos desde aquí y exhalando por boca, la mirada hacia caderas o muslos para volver a bajar, inspirando. Exhalo en la subida, inspiro en la bajada. Tan sencillo y a la vez tan complicado para estar todo el rato concentrados en esa zona que estamos trabajando. ¿Vale? Recuerda inspirar al bajar por boca, exhalar en la subida. Inspiro, bajo. Exhalo, subo. Inspiro, bajo. Exhalo, subo. Inspiro, bajo. Exhalo, subo. Inspiro, bajo. Exhalo, subo. Estate atendiendo a tu abdomen. Recuerda con cada subida soltar el aire progresivo y apretar como si tu ombligo quisiera llegar a tocar el suelo. Empújalo ahí. Inspira. Empújalo ahí. Inspira. Empuja. Inspira. Empuja. Y baja. Toma un pequeño descanso, relaja brazos, cabeza, ajusta tu barbilla y ve dejando que las manos salgan hacia los lados del cuerpo. Vamos a seguir trabajando con el abdomen. Vamos a incluir las piernas. Así que desde ahí vamos a dejar que ahora los brazos queden donde hemos dejado, ahí, pegaditos al cuerpo, para que el trabajo del cuerpo
vaya por sí mismo, no necesite ningún tipo de ayuda, que tu cabeza pueda entrar a ese mismo recorrido y ayudar desde aquí al abdomen, ¿vale? Si ves que en algún momento hay alguna molestia o tiras demasiado y tensas demasiado el cuello, una mano aquí y podemos trabajarlo perfectamente, ¿vale? Así que si puedes hacerlo en inicio con brazos estirados, te voy a pedir que los dejes bien apoyaditos en el suelo y vengas a alargar pierna derecha y busques la subida ahí. Que los brazos estén relajados, que la mirada continúe, igual que en el anterior, hacia el muslo o la cadera y bajar al apoyo y alargar. Así vamos a buscar la exhalación, la inspiración. Exhalo por boca, inspiro alargando. Exhalo por boca, inspiro alargando. Exhalo por boca, inspiro alargando. Insisto, si te hay alguna pequeña molestia, alguna tensión o ves que hay demasiado esfuerzo por parte del cuello, coge tu mano izquierda y dale un pequeño apoyo. Eso es. Y ahí exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, exhalas, inspiras, la última. Exhalas, inspiras, sueltas mano y apoyas pie derecho. Igual, con la izquierda vamos a dejar que se alargue. Si lo necesitas, ahora va a ser tu mano derecha la que busque la ayuda. Si no, seguimos dejando brazos relajados. Inspiramos, pierna estirada y buscamos la exhalación por boca. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Es importante hacia dónde miras. Es importante dónde pones la fuerza. Eso es. Insistiendo siempre en que el ombligo quiera entrar con cada contracción. Eso es. Como asegurándote de que el lumbar está bien apoyadito en el suelo. Y vamos a por dos últimas. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Recojo pierna y apoyo. Bien. Bueno, vamos a ir de nuevo con las piernas, a hacer un trabajo de cadena abierta. Así que, entendiendo que ya todos llevamos, un recorrido y un ritmo ya a lo largo de todo el curso, podemos perfectamente seguir trabajando desde aquí arriba. Así que, insisto que si te cansas, si me duele el lumbar, si me duele el cuello, si algo me tira y aparece el dolor, salgo, me relajo, descanso un poquito y si veo que puedo continuar, lo hago. Y si no, espero al siguiente ejercicio, ¿vale? Bien, estamos con piernas estiradas, están las piernas juntitas. Vamos a buscar una pequeña apertura dibujando una V. Y desde ahí vamos a buscar un doble cruce para volver a abrir. El ritmo va a variar. Esto lo hemos hecho alguna vez en clase, igual lo recuerdas. El cruce va a ser muy rápido y la apertura va a ser lenta y muy controlada. De manera que lo que más me va a importar es la postura. Que aquí tus piernas estén bien estiradas. Que si yo te puedo tocar, o te pudiese tocar, estén como dos piedras, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito que sea un tac, tac y abrir. Que haya mucho control, pam, pam, pam.
¿vale? Igual que están mis brazos, el movimiento va a ser de las piernas. 1, 2 y abro. Bien, pues vamos a por ello. La derecha va a empezar cruzando por delante, por detrás y vuelta a abrir. ¿Sí? Vamos a hacer así 4 seguidas. Así que preparados, tus piernas ya están bien duritas, bien rígidas, bien apretadas. Las puntitas, los empeines están largos y desde ahí vamos a por ello. Y 1, 2, 3 y lo paro. Y 1, 2, 3, paro. 1, 2, 3, paro. Y 1, 2, 3, paro. Vamos con la izquierda primero. Cambiamos ahora, la izquierda es hacer el cruce por delante, el cruce por detrás y la apertura con el stop. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La última. 1, 2, 3. Y desde aquí hago el cierre, bajando pies y acercando una rodilla a la otra. Continúo con el siguiente ejercicio, no dejamos descanso. Las puntitas siguen bien estiradas como si buscasen el suelo y lo van a encontrar. Vamos a tocar y venir. Venir no quiere decir traer las rodillas al pecho. Por ahora el ejercicio va a ser solamente dejar rodillas sobre caderas. Así que se alejan tocando suelo y recuperan. Recorrido muy corto. Bajaremos a inspirar, venimos a exhalar. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Atenta, atento a tu barbilla en cada ejercicio que hagas en el suelo. Que la barbilla no se nos dispare hacia el techo. Inspiro, toco y vuelvo. Inspiro, toco, exhalo. Inspiro, toco, exhalo. Inspiro, toco, exhalo. Inspiro, toco, exhalo. Inspiro, toco, aguántame una más. Inspiro, toco y me quedo. Bien, recorrido más largo. Inspiro, toco, exhalo, subo. Inspiro, toco, exhalo, subo. Si es demasiado intenso, manos detrás de cabeza y vuelvo. Inspiro, exhalo. Si te sigue resultando muy intenso, ven conmigo y cambia la respiración. Quédate aquí y busca ahora bajar para exhalar y venir a recoger. ¿Sí? Habíamos tomado aire antes para exhalar en la vuelta. Ahora vamos a buscar bajar exhalando y venir a tomar aire. Más. Termino trayendo solo las piernas en alto, saco manos detrás de nuca y bajo una pierna y la otra. Bien, buen trabajo. Vamos a dejar que las piernas descansen un poquito, así que alargamos pierna derecha. La alargamos sin buscar tensión. Vamos a ir al lado contrario, a querer aflojar, ¿vale? Así que vamos a buscar ese movimiento suavecito, ese golpeo, para relajar la musculatura. Podemos hacer también el movimiento del parabrisas, mover el pie hacia los lados o simplemente dejar que caiga. Si estamos descansando, respiración solo por nariz.
se regule, que se afloje. Bien. Vamos a cambiar de pierna. Podemos dejar que se extienda sin buscar tensión, solamente aflojar. Podemos dar pequeños golpecitos. Podemos moverlo, parabrisas. Podemos dejar que caiga. Antes de finalizar la sesión de hoy, como siempre explico en clase, esto también nos va a sonar, último ejercicio de zona lumbar. Hemos trabajado zona anterior, vamos a ir a la zona posterior. Siempre lo hacemos cuando ya estamos bien calentitos, al finalizar la clase, justo en los últimos minutos. Así que estamos preparados para ello. Vamos a ir girándonos, déjate caer hacia un lado. Vete girando hasta dejar todo el cuerpo boca abajo. Acomoda bien las caderas, deja libres las piernas y ve apoyando pecho y frente. Vas a dejar las manos más o menos un palmo de distancia con los hombros y vas a buscar el suelo. Y desde ahí, relajando bien las caderas y las piernas, vas a entrar a este pequeño movimiento. Vamos a buscar que la inspiración sea la que nos lleve al apoyo y la exhalación por boca la que nos haga subir. A la vez que despegamos frente y el inicio de pecho, vamos a levantar también las palmas y los antebrazos. Exhalando, inspirando. Exhalando, inspirando. ¿Qué hacemos cuando exhalamos? Meter el ombligo, como si lo quisiéramos separar del suelo. En ningún momento empujo hacia afuera, aunque el cuerpo me lo pida. Le voy a decir que cada vez que el aire salga por la boca, el ombligo busque venir hacia la columna. Eso es. Inspirando, exhalando. Inspirando, exhalando. Última vez, inspiro. Y última vez exhalo. Bajamos a descansar, apoyamos frente. Y recuerda que en estos ejercicios siempre la mirada hacia el suelo. No necesito sacar la barbilla. Dejo la mirada justo delante de mí. Hacemos la segunda y última serie, cambiando solo un poquitín la posición de brazos. Si ves que es muy intenso, lo sigues manteniendo igual que hemos trabajado ahora, ¿vale? Para quien quiera dar un pasito más, las manos van a ir detrás de orejas. Así que busca la posición de la frente en apoyo, saca ya los codos sin tocar el suelo, tomas aire y al exhalar por boca, subes. Bajando inspiras, exhalando subes. Inspiras abajo, exhalas subes. Inspiras abajo, exhalas subes. Recordamos que el trabajo de lumbar es un poquito más fuerte, más intenso. Así que las repeticiones son menos y el movimiento está mucho más controlado. Así que solo te voy a pedir que lo hagas 2 veces más. Busca la última y ven a apoyar la frente, a soltar las manos, relaja los brazos, los hombros. Y para terminar, deja girar tu cabeza sobre una de tus sienes. Relaja los
las caderas, los glúteos, las piernas. Y deja que el aire salga solo por nariz. Sal de la respiración Pilates y que toda tu respiración sea nasal. Suelta las piernas, suelta el peso del cuerpo. Y girando poquito a poco la cabeza hacia el otro lado. Apóyate sobre la otra sien. Respira un par de veces, lento, sin prisa. Revolviendo a colocar la frente en apoyo. Trae las manos debajo de los hombros, mete las puntas de los pies y ve viniendo con todo el cuerpo hacia atrás, hacia los talones. Ve recogiendo tus manos hacia rodillas y acomoda empeines. Recógete en redondito, mete la cabeza hacia tus rodillas. Poco a poco puedes ir saliendo. Estiras un poco más tus brazos. Estiras un lateral. Estiras el otro. Y vas terminando. Bien. Bueno, pues aquí me despido. Hasta la semana que viene. Que tengáis buena práctica.